Bueno, buenos días a todos. Un agradecimiento especial al IPCBA por haberme invitado a participar de esta jornada. Bueno, con ustedes hoy quiero compartir algunos conceptos relacionados al procesamiento y humedad del grano de maíz que utilizamos para alimentar bovinos a corral y cómo impacta eso sobre la eficiencia de conversión y el costo del alimento por kilo producido. En este esquema podemos ver distintos métodos de procesamiento que van en orden creciente de intensidad desde grano entero sin procesar, pasando por partido, quebrado, rolado, molido y grano en copos. Los 4 primeros procesamientos, que son los que están disponibles en Argentina, pueden partir tanto de grano seco como de grano húmedo. En el caso de los granos en copos, que es una tecnología que está disponible en Uruguay actualmente y muy utilizada en Estados Unidos, es un híbrido, porque en realidad parte de grano seco, pero se le agrega humedad a través de vapor. Luego el grano pasa por unos rodillos para obtener un producto final con aproximadamente 20% de humedad. La primera pregunta que nos hacemos es ¿por qué procesamos los granos? Y el motivo fundamental es porque ese procesamiento aumenta la digestibilidad de los mismos. Y es lo que podemos ver en esta figura. En el eje de las X vemos que en la medida que aumenta la intensidad del procesamiento, la digestibilidad ruminal del almidón en términos generales se incrementa. En esta tabla podemos ver algo similar. En este caso es partiendo desde grano entero a rolado, húmedo y en copos, cómo la digestibilidad, en este caso del almidón, pero en el tracto digestivo total, también se incrementa. ¿Y qué relación tiene ese aumento de la digestibilidad de los granos con el consumo de materia seca y de energía y eventualmente con la eficiencia de conversión? Lo podemos explicar a través de este gráfico teórico, donde vemos que en la medida que la digestibilidad de la ración o del alimento se incrementa, tanto el consumo de materia seca como de energía también lo hacen, hasta cierto punto, que es cuando la digestibilidad de la ración alcanza entre el 68 y el 70%, a partir de ahí, si la digestibilidad de la ración sigue incrementándose, ya sea, por ejemplo, porque utilizamos granos más procesados, el consumo de energía se mantiene constante, y esto tiene que ver con que los animales en teoría tienen un límite para consumir energía por día. Entonces, cuando ese límite es alcanzado, si la digestibilidad de la ración que les damos se incrementa, el consumo de materia seca tiene que disminuir para poder mantener ese consumo de energía constante. Entonces, en el caso de raciones de elevada concentración energética típicas de las raciones de feedlot, consideremos raciones con más de 2,5 megacalorías de energía metabolizable por kilo de materia seca. En esos casos, si la digestibilidad se incrementa, el consumo de materia seca se reduce, pero al mantenerse el consumo de energía, también se espera que la ganancia de peso se mantenga. Por lo tanto, la eficiencia de conversión mejora porque obtenemos la misma ganancia de peso a expensas de un menor consumo. Y eso es lo que podemos ver en esta tabla. Es una recopilación de datos del Dr. Owens del año 2013, donde vemos cómo al pasar de maíz rolado seco a maíz grano húmedo, rolado también, se incrementa la digestibilidad ruminal del almidón y también la digestibilidad total. Como consecuencia, el consumo de materia seca se reduce, mientras que la ganancia de peso no se modifica, y por ende la eficiencia de conversión mejora en un 5,4%. En definitiva, esa mejora en la eficiencia de conversión estuvo gatillada o está gatillada por ese incremento en la digestibilidad ruminal y en el tracto total del almidón, y que en definitiva significa un aumento en la concentración energética de ese grano. Entonces, volviendo a la pregunta original, procesamos porque a partir de ese procesamiento, o utilizamos granos más húmedos porque a partir de eso podemos incrementar la digestibilidad de los granos, y ese aumento de la digestibilidad nos permite mejorar la eficiencia de conversión. Ahora, si eso es así, ¿por qué todavía nos debatimos muchas veces entre utilizar el grano de maíz seco entero o utilizarlo partido? Y eso en parte tiene que ver con el hecho de que los resultados en los diferentes ensayos que han comparado este tipo de situaciones, es decir, entero versus partido, no suelen ser muy consistentes. Como pueden ver en esta tabla, donde hay varios trabajos de diversos autores, muchos de esos trabajos reportaron una mejora en la eficiencia de conversión por pasar de entero a partido, y esos valores están reportados en verde, mientras que algunos trabajos incluso reportaron una desmejora en la eficiencia de conversión, que son los valores que están en rojo.
A su vez, dentro de aquellos trabajos que reportaron una mejora, solamente 2 reportaron efectos significativos, es decir, esas mejoras fueron estadísticamente significativas. Otros 2 trabajos reportaron que esa mejora no fue estadísticamente significativa y en otros 2 casos no la evaluaron. Y en el caso de aquellos trabajos donde encontraron una desmejora en la eficiencia de conversión, en 2 de ellos esa desmejora no fue significativa y en otro fue solamente una tendencia. La mayoría de los ensayos que no reportaron diferencias en eficiencias de conversión entre grano seco entero y grano seco partido coinciden en haber utilizado granos de buen tamaño y de tipo más harinoso, o de tipo dentado. Por ejemplo, aquí, en el trabajo de Alicia Dillon, ella comparó grano seco entero con grano seco partido, y lo que observó es que cuando partió un híbrido dentado, la eficiencia de conversión se incrementó en un 7%, pero no fue estadísticamente significativa. Mientras que cuando partió un grano flint, ese aumento en la eficiencia de conversión fue mayor, fue del 10%, y sí fue significativa. Un caso similar podemos ver en este trabajo, donde se comparó maíz seco partido con húmedo partido, y de dos híbridos diferentes. Y aquí nuevamente hubo mejora en eficiencia de conversión, en este caso fue significativo para los 2 tipos de híbridos. Sin embargo, el impacto en esa mejora en la eficiencia de conversión fue mayor en el caso del maíz tipo Flint, es decir, el maíz que parte de una digestibilidad inicial menor. En el trabajo recopilado por el Dr. Owens en el año 2013 pasa algo, digamos, cuando compara maíz seco partido versus maíz húmedo partido, observa un aumento en la eficiencia de conversión del 5,4% cuando esos trabajos se hicieron utilizando híbridos dentados. En un trabajo que realizamos acá en el INTA de General Villegas, con un híbrido semidentado argentino, es decir, un híbrido de menor digestibilidad inicial respecto de los utilizados en la revisión anterior, lo que obtuvimos es una mejora en la eficiencia de conversión al pasar de maíz seco partido a maíz húmedo partido del 10,5%, es decir, significativamente mayor cuando estamos utilizando híbridos semidentados respecto de híbridos dentados. Procesar es una forma de mitigar diferencias en el valor alimenticio entre genotipos o híbridos y partidas de grano. Esto hace que la calidad sea más consistente entre esos híbridos o las partidas, lo cual tiene un impacto positivo sobre la salud animal. Cuanto más intenso es el procesamiento, más se achican esas diferencias entre híbridos o partidas. Y lo que podemos ver acá en este gráfico tipo de telaraña son 10 híbridos que fueron procesados de 3 maneras diferentes, como seco partido, en copos o húmedo rolado. Y lo que vemos que en el caso de los granos en copos o grano húmedo, esa digestibilidad fue muy alta y muy pareja entre los distintos híbridos, a pesar de que esos híbridos tenían texturas diferentes, es decir, había granos más harinosos y granos más duros. Sin embargo, cuando esos mismos híbridos fueron procesados como maíz seco partido, la diferencia entre híbridos fue mucho más grande que en el caso de los otros 2 procesamientos. Y eso lo podemos ver en los desvíos estándar, es decir, cuando se utilizó maíz seco partido, el desvío estándar fue de 2, es decir, esa dispersión entre un híbrido y otro fue de 2, mientras que esa dispersión bajó significativamente cuando los procesamientos fueron más intensos. En ese mismo trabajo se observó que al procesar la digestibilidad aumentó 10 unidades porcentuales para los híbridos más vítreos o duros y solo 4% para los más harinosos o dentados. Otra cuestión importante a tener en cuenta es que el término rolado o partido es un término bastante poco definido debido a la gran dispersión en el tamaño de partículas, es decir, nosotros llamamos grano partido a todo aquello que tenga algún grado de partido, pero puede haber granos que están partidos en 2 y granos que están partidos en partículas mucho más pequeñas. Entonces, esa dispersión, digamos, hace que el término grano partido no tenga mucha definición. Esas 2 cuestiones podrían explicar, al menos en parte, la discrepancia que existe en cuanto a la conveniencia de utilizar grano seco entero o grano seco partido, es decir, esa conveniencia en gran parte depende del tipo de híbrido que estemos utilizando y de cuán intenso sea el partido de ese grano partido.
Respecto al grano húmedo, algunas consideraciones, es que en comparación con el procesamiento en seco, es decir, el partido seco, con el húmedo normalmente se obtienen mayores respuestas y más homogéneas, las pérdidas por voladura durante el procesamiento y el manipuleo o el suministro se reducen, aunque hay que considerar entre un 3 y un 4% de pérdidas de materia seca durante el proceso de fermentación. Y a su vez, por tratarse de un grano con mayor degradabilidad ruminal, también es un grano que está asociado a mayores riesgos de acidosis. El grano húmedo es un grano que se cosecha al alcanzar la madurez fisiológica, esto ocurre alrededor del 35% de humedad para la mayoría de los híbridos, y ese es el momento donde se produce la máxima acumulación de materia seca. Una humedad aceptable para cosechar es desde que el grano alcanza madurez fisiológica, es decir, desde 35% hasta no menos de 26-28% de humedad. Si cosechamos por debajo de ese nivel de humedad, se resiente el valor alimenticio del grano y la conservación, porque se incrementan las pérdidas asociadas al deterioro dentro de la bolsa o del búnker. Lo que podemos observar en este gráfico justamente es cómo influye la humedad de cosecha o la humedad del grano al momento de la cosecha sobre la concentración energética de ese grano. Y vemos cómo en la medida que aumenta la humedad al momento de la cosecha, es decir, cuando cosechamos un grano más húmedo, la concentración energética de ese grano se incrementa. Es decir, y esto ocurre porque justamente los granos cosechados con mayor nivel de humedad tienen una mayor degradabilidad ruminal y en el tracto gastrointestinal completo, y eso hace que la concentración energética de ese grano sea mayor. Es decir, un grano que esté cosechado con 30% de humedad va a tener más degradabilidad y mayor contenido de energía respecto de uno que esté cosechado con un 26%. Otra cuestión importante a considerar con grano húmedo es que la degradabilidad de la materia seca también se incrementa con los días de ensilado, es lo que podemos ver en este gráfico. Entonces, si bien el mayor incremento en la degradabilidad ocurre entre los 28 y 30 días post-ensilado, a partir de ahí igualmente la degradabilidad sigue aumentando. Entonces, es posible, por ejemplo, que cuando empecemos a utilizar el grano al abrir una bolsa, estemos utilizando un grano con menor degradabilidad que el que vamos a estar utilizando al final del proceso del periodo de engorde, a pesar de que es la misma bolsa o el mismo híbrido, simplemente porque el grano que está en la punta, en la cola de la bolsa, lleva más días de ensilado. Y eso está bueno tenerlo en cuenta también y estar atento a episodios de acidosis, más sobre el final del periodo de engorde que sobre el principio cuando utilizamos este tipo de grano. En términos generales, o para tener alguna referencia, estas son las mejoras en las eficiencias de conversión que podemos esperar al pasar de grano seco entero a grano seco partido, entre un 2 y un 5%, de seco partido a partido húmedo un 5% adicional, y de entero seco a húmedo partido entre un 5 y un 10%. Entonces, tomando un poquito esos valores de referencia, quería comentarles cuál sería la variación que podríamos esperar en el costo de alimento por kilo producido debidas al procesamiento. En esta tabla lo que podemos ver es distintos tipos de granos, seco entero, seco partido, húmedo entero y húmedo partido, y cómo se incrementa el costo de esa tonelada de raciones. Estas son raciones que tienen un 77% de grano, de cada uno de estos tipos, y vemos que en la medida que utilizamos granos procesados, ese costo de la ración se incrementa, ¿no? Pues ya sea por el procesamiento mecánico o por estar cosechando un grano relativamente más húmedo. De esta manera, en esta columna podemos ver cómo se incrementa en términos relativos al grano seco entero, el costo ese de la ración, es decir, si utilizamos seco partido vamos a estar utilizando una ración un 2,3% más cara que si utilizamos grano seco entero, y así con el resto de los dos granos húmedos. Asumiendo estas mejoras en la eficiencia de conversión, es decir, un 5% si utilizamos seco partido respecto de seco entero, o un 8% si utilizamos grano húmedo, lo que vemos aquí en esta última columna es cómo mejora ese costo de alimentación por kilo producido. Es decir, si nosotros en vez de utilizar grano entero seco lo partimos, vamos a abaratar el costo de ese kilo producido en un 2,8%,
en un 7,3 si utilizamos grano húmedo entero, o en un 5,6 si utilizamos grano húmedo partido. Y esta mejora tiene que ver con el hecho de que el aumento en el costo de la ración, por procesar o utilizar granos húmedos, es menor que lo que mejora la eficiencia de conversión. Y por último, acá lo que vemos es cómo varía, digamos, la mejora en el costo de alimentación en relación al precio del maíz. Lo que vemos es, la línea azul es el grano seco entero, que es digamos, la base, y vemos que tanto que en el caso del seco partido como del húmedo partido, en la medida que el grano de maíz es más caro, esa mejora en el costo se incrementa, pero la diferencia respecto del grano húmedo, del grano seco entero, se hace mayor en la medida que el grano de maíz es más caro. Es decir, en todos los casos conviene procesarlo de alguna manera, sin embargo, esa ventaja es mayor cuanto más caro es el precio del maíz. Y como mensaje final, me gustaría dejarles que el procesamiento mejora la digestibilidad del grano, que el impacto sobre la eficiencia de conversión de ese procesamiento o de la humedad depende del tipo de híbrido con el que estemos trabajando y el tipo o la intensidad del procesamiento. El grano húmedo, o utilizar un grano húmedo, nos permitiría obtener respuestas productivas y económicas mayores y relativamente más estables respecto del grano seco entero o incluso del grano seco partido, pero requiere de prolijidad, de un buen seguimiento y de un manejo ajustado, ya que por ser un grano de mayor degradabilidad puede provocar mayores riesgos de acidosis. Bueno, y con esto les agradezco la atención y quedamos disponibles para preguntas.